Bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a reciclar un envase de plástico para darle un aspecto cerámico. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Este es el envase que vamos a utilizar en la manualidad de hoy. Es un envase de plástico en el que venían toallitas húmedas de bebé y lo vamos a reciclar para que resulte más bonito a la vez que práctico. Lo primero que le voy a hacer es pasarle suavemente una lija por toda la superficie. De esa manera quitaré la parte satinada del plástico y conseguiremos una mayor adherencia para las siguientes capas de pintura. Limpiamos bien el polvo y a continuación le voy a dar un par de manos de gesso o imprimación, en este caso en color blanco, y se lo voy a dar con esponjilla a pequeños toquecitos dejando secar bien entre capa y capa. Lo podemos extender también con un pincel, dependiendo del efecto que queramos. Ya han secado las capas de gesso que le hemos dado y le vamos a dar un aspecto cerámico, como os contaba en la intro, a este bote de plástico. Para ello voy a utilizar esta pintura de Viva Decor. Tiene un color beige muy clarito, blanco roto y el acabado es mate. En la tapa vienen las instrucciones de cómo podemos trabajar con esta pintura en diferentes idiomas, incluido por supuesto el nuestro, el castellano, y nos cuentan que podríamos haber trabajado este soporte sin haberle dado imprimación, pero bueno, yo me he adelantado a los hechos. Y nuevamente le voy a dar dos manos con esta pintura. Me resulta más cómodo volver a hacerlo con esponjilla o tampón. Pero como os decía anteriormente, también podéis hacerlo con pincel. Voy a dejar secar muy bien entre capa y capa, aunque esta pintura es acrílica y no tarda mucho en secar. Y cuando haya secado la última capa, voy a pasarle una lija por encima suavemente a toda la superficie para que esta quede muchísimo más pulida o libre de impurezas. En todo momento he estado dando las capas de pintura con la tapa puesta, de manera que no manche la rosca del cierre de este envase ni después cree pegotes innecesarios. Pero si os resulta más fácil, también podéis hacerlo con la tapa desmontada. Y la verdad es que simplemente así este acabado me encanta. Tiene un acabado totalmente diferente a las pinturas acrílicas normales o incluso a las pinturas tiza. Yo no quiero recargar este trabajo y voy a utilizar una de estas bonitas servilletas que me mandaban junto con esta pintura desde Artemanía Dui. Os recuerdo, como siempre, que os dejaré todos los enlaces a la web y a los diferentes productos que utilicemos en el tutorial de hoy abajo en la cajita de información del vídeo. Bueno, ya estáis viendo que me he decidido por los bonitos ramos de lavanda, que es una de mis flores preferidas junto a las lilas. No sé qué tiene el color morado. Bueno, recorto bien con los dedos los dos motivos que voy a pegar alrededor del envase. Y para los que me veis habitualmente, estoy convencida que os resulta repetitivo. Pero bueno, para aquellos que sois nuevos por aquí y habéis llegado a ver este tutorial el primero, os recuerdo que recortar así el papel de servilleta crea una película o pelusilla en los bordes de celulosa que hace que se integre muchísimo mejor esos bordes con la superficie donde vayamos a hacer el decoupage y que el conjunto se integre muchísimo mejor. Retiramos las dos capas no impresas de papel que tienen las servilletas y nos quedamos con el bonito dibujo. Para este trabajo voy a utilizar el medium especial para decoupage y servilletas de la marca Cadence. Pero el proceso es exactamente igual con cualquier medium o incluso cola rebajada con agua que utilicemos. Extiendo con un pincel de cerdas suaves cola sobre la superficie y coloco el motivo que vamos a pegar por encima, intentando no dejar arrugas en el papel. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo
esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Cuando tenga colocado más o menos todo el motivo, con una lámina de plástico, un papel film de cocina, por ejemplo, por encima y un paño, servilleta o trozo de papel, pasamos por encima desde el centro hacia las esquinas para adherir bien la servilleta y retirar arrugas o posibles burbujas de aire que se hayan formado en la superficie. Levantamos el plástico o film protector y vamos colocando los diferentes motivos que deseemos a lo largo de toda nuestra superficie. En la tapa voy a colocar la ramita de lavanda suelta junto con la letra, ajustando bien el corte del papel para que encaje en el tamaño que tenemos, y el mismo proceso, con la diferencia de que al ser una superficie tan pequeña, directamente con el pincel impregnado con el medium de decoupage le paso por encima del centro hacia afuera para que este motivo se quede bien pegado. Si me queda algún resto en los bordes, con una pequeña lija o lima de uñas podemos retirarlo. Colocaré un segundo ramillete por el otro lado del bote y para terminar la tapa le vamos a colocar las letras más grandes que tiene el diseño de esta servilleta, una a cada lado. Para terminar con el decoupage, vamos a darle a todos los motivos que hemos pegado una nueva capa del mismo medium por encima y dejaremos secar. Como tanto el color de la servilleta como de la pintura es muy similar, la integración ha ido francamente bien y no necesitaríamos realizar nada más. Pero, bueno, una que es puntillosa, ya me conocéis, voy a utilizar un pincel, una pequeña esponjilla y coger pintura de la que hemos utilizado para el fondo y a pequeños toquecitos alrededor de todos los bordes de la servilleta y de los motivos que hemos ido pegando, vamos a ir dándole pequeños toquecitos con pintura hasta conseguir una mejor integración de los motivos y el fondo. Cuando la pintura ha secado, podemos pasar una lija suavemente por encima de esos bordes y de esa manera ya sí podremos barnizar todo nuestro conjunto para empezar a dejarlo protegido. Podríamos hacerle muchísimas más cosas a este envase, como por ejemplo un pequeño salpicado con diferentes tonos y colores, verdes, lilas, azules, negro, pero es que me gusta así, líneas puras, imitando la cerámica. No voy a darle ningún otro toque porque no quiero darle ningún tipo de envejecido. Cuando utilicemos esta pintura en otros proyectos probaremos a ver qué tal encaja, pero en este va a ser líneas muy puras. Y como último detalle, solo voy a colocarle con pasta de modelar, pasta hobby de secado al aire, unas pequeñas cenefas utilizando un molde de silicona. Moldeamos y damos calor entre las manos a la pasta para que se maneje mejor. Hacemos un pequeño rulo amasando entre las manos y colocamos la pasta en nuestro molde. Estáis viendo que esta pasta se desmolda francamente bien. La retiramos y utilizando cola blanca la vamos a pegar al soporte. Debéis tener en cuenta que generalmente estas pastas al secar encogen un poquito. Ya han secado las piezas que hemos colocado de masilla alrededor de nuestro bote y las voy a pintar en un tono morado. Como no tengo el color que quiero ponerle, pues ya sabéis que lo creamos nosotros, mezclando distintos tipos de pinturas acrílicas. Un azul cobalto, un morado clarito, rosa, incluso un poquito de plata,
y cuando creo que tengo o he dado con el tono que le va perfectamente a este conjunto, pinto con mucho cuidado para no manchar el fondo, las piezas. Y para que me resulte más fácil voy aguando un poquito la pintura, ya que además esta es muy cubriente, de manera que se deslice muchísimo mejor por la superficie. Si nos equivocamos, nos pasamos, podemos retirar con una toallita húmeda el exceso de pintura. Como os decía antes, yo no voy a envejecer, ni darle volumen, ni absolutamente tocar nada más de este envase, porque me gusta tal cual. Pero vosotros podéis darle un pequeño sombreado alrededor de estas piezas, incluso alrededor de los motivos de flores que acabamos de colocar. Esta vez quería algo de líneas muy limpias y simples, que para variar es una novedad y no está nada mal. Solo nos queda proteger todo nuestro trabajo, y como me gusta muchísimo el efecto mate, acabado mate de la pintura cerámica de Viva Decor, voy a utilizar el mismo tipo de acabado mate para que no varíe en absoluto el aspecto de este proyecto. Un par de manos, como siempre, dejando secar bien entre capa y capa. Pues ya está, ya tengo mi nuevo bote de toallitas para tener a mano en mis trabajos de manualidades. Lo veo súper práctico. Es un envase cerrado, apto y preparado totalmente para tener toallitas húmedas y que no ocupa mucho espacio. Yo ya he colocado las que voy a utilizar a partir de ahora y es posible que lo vayáis viendo en diferentes proyectos más adelante. Bueno, pues ya hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y entretenido. Como siempre, que os ayude e inspire en vuestros futuros proyectos. Os recuerdo que os dejo todos los enlaces a los materiales abajo en la cajita de información del vídeo y podéis contarme qué os ha parecido este diseño. Me despido. Nos veremos la semana que viene con nuevos y creativos proyectos. ¡Chao!